Chesco Raffin, dos grandes victorias hace 2 semanas en Motorland, sensacional tiempo ayer en los entrenamientos y hoy una carrera muy importante para el campeonato. ¿Cómo te la planteas? Sí, cada carrera en el campeonato es importante y no tengo un plan. Sí que tengo, pero solo es ganar la carrera, da igual con ventaja o sin ventaja, importante es ganarla, porque aún estoy segundo en la clasificación y a ver lo que hacemos. Gracias, Chesco. German rider Florian Alt, first season in Moto2, and you arrive here in Barcelona, Catalonia, leading the championship. Yes, I'm very happy, and now I try to keep fast and try to beat Jesko. So important points are important today. Good luck for the race. Thank you. We are with Steven Odendaal from South Africa. After your first international podium 2 weeks ago in Motorland, for sure your plan should be to repeat the place in the podium. Yeah, for me, I just want to be back on the top step, back on the podium, give AGR team what they deserve, you know. But I'm going to push for the win today. We're very close, and I think it's going to be a good race. To see what the race has for us. So, full gas. Thanks and good luck.
empieces con mariconadas. No me quiere dar un beso en la cámara, Quique. No me quiere dar un beso en la cámara. No me quiere dar un beso en la cámara. Con la mano. Este marico. Vale, solo L3, L2, L1. Nada más que los L3, L2. Décimo mejor tiempo, tercera línea de los compañeros de Paso número 17. Ahí está la Constanza Mola con el número 80. Ahí está el ritmo de Orlandi. Señor, que la carrera del 2-5 en Motorland, que no está nada mal. Atento desde el número 80, Dakota Mamola. El equipo de Aspar GRT. Luca Vitali en la novena posición con la número 70, Edgar Pons, vencedor de la carrera de Jerez, y que está décimo con el número 57, Bastien Cheso, el suizo con el número 18, Boone con el 45, el checo Popov con el 95, y Kelvin con el número 36.
Próxima salida, en qué minuto pues se va a abrir el pit lane y que vamos a ver en el momento que desbloquee que todo está limpio y posicionado al final de recta, pues estaremos a la espera de un nuevo horario de a 48 horas. Podrían ser ahora de 16, no sé, de 15. Hem d'esperar un moment, doncs, a veure que tinguem notícies, doncs les direm, evidentment, de quin és l'horari. Nou horari quan s'engegui el ritme.
pilotos afectados involucrados en ese triple accidente era el número 17 de la fase de grupo, como a la María, Stratos, Bastir, Sheso, el suizo del equipo Carreus, y también parecía que había el número 77 de Mikel Pons, del equipo de Uber Racing, del grupo R Pons, Online Motec, que son los tres pilotos afectados por los mantos de llano en esa Atención, decisions que acaba d'anunciar direcció de cursa, un nou horari, se abre pit lane a la 1:15, 1:15, falta un minuto, sonaba la 1:14, por lo tanto la carrera empezará a la 1:30, tan solo 9 vueltas, carrera 1:30, salida 1:30, 9 vueltas, pero que a partir ahora de la 1:15 pues abriremos el pit lane para dar esa vuelta de reconocimiento y formación de parrilla. Tenemos ya nuevos horarios, atención a todos los equipos, estamos hablando en este apartado de Moto 2 y también las de Super Stock 600, que ahora en breves segundos pues se va a abrir el pit lane. Vuelta al reconocimiento, formación de parrilla y nuevo horario de carrera a la 1:30, nuevo horario de competición y tan solo vais a dar 9 vueltas, se van a jugar todo a 9 vueltas.
pujaré al Gran Premi d'Argentina, al circuit de Termas del Riondo. Ha tornat a la competició, va poder veure aquest Gran Premi d'Argentina com a militar i que ara veurem de cara a la jugada que ve pugui treballar tot un mundial. El que sí que no té garantitzat és que aquest reunit reflexori sencer i que la primera de les curses està recalificant amb el Gesco Ràpid per portar-se una victòria i que van arribar els dos en paral·lel quasi bé a l'última curva de Jerez, el revolt de nom ara de Jorge Lorenzo, un Sebas Pozo que va caure i va arrossegar la caiguda del Gesco Ràpid, per tant tots dos en van anar al terra i venia bastant més endarrerit el Edgar Font, que anava tercer i va passar pel metre i se'n va endur la victòria, un victòria que va entrar i es va posar com a primer líder de les classificacions sorpreses. Una segona posició que va entrar la Guadiana, una tercera que va entrar l'Arlan o el TG, el tercer.
Pues estamos con Jesko Raffin, una nueva victoria en el FIM-CEP Repsol de Moto2 en una carrera absolutamente del sprint con una durísima posición por parte de Florian All y de Steven Odendal. Sí, la carrera era muy dura porque tuve casi nada de grip y a donde me han adelantado los dos pensé, vale, me quedo atrás y espero a las últimas vueltas. Y luego he visto que Florian se ha ido casi y tuve que adelantar a Odendal y casi no han quedado vueltas porque era una carrera muy corta. Y tuve que arriesgar mucho más que en Aragón para ganar esta carrera, pero estoy muy contento y a ver ahora en Albacete. A disfrutarlo, gracias. Un poco de música, ahí está Michael Felber, en representación del equipo de Pons Racing, mejor piloto del Super Stock 600 Ferran Casas, y ahí está Steven Odendal, Florian All en la segunda posición y vencedor una vez más el suizo Jesko Raffin. El senyor Joan Moreta, com a representant de la FIM Board, on director member, serà l'encarregat d'entregar com a cap d'equip. Enhorabuena para todo el equipo Pons Racing con la Camex, con Michael Felber. El primer pilot de la categoria de Super Salvador Servià com a director general del circuit de Barcelona-Catalunya entrega doncs el premi i també li dona l'enhorabona a l'alemany Florian All de l'equipo Estilo Bike. I de nou senyor Joan Moreta, FIM Board of Director Member, encarregat d'entregar el premi al guanyador. Vencía en las dos últimas carreras en el circuito de Motorland. Hoy también en el circuito de Barcelona, Cataluña, Jesko Raffin. En honor al vencedor, a Jesko Raffin, vamos a escuchar el himno de Suiza.
Bueno, enhorabuena, congratulations, vencedor, guanyador, doncs, el Xesco Racing. Ahora me he ido. Ah, vale, vale. Vale, campeón.